Bueno, buen día, mi nombre es Asiel Fonseca y en el presente video tiene como motivo exponer sobre un ejercicio de ciclo de refrigeración real para la tutoría de termodinámica 2. Esta clase pues ya la habíamos recibido, la reunión a las 1 de la tarde hoy, jueves, pero tuve un problema cuando realicé la grabación, no se grabó el audio de mi voz. Entonces por eso voy a proceder a volverlo a realizar, a explicar el ejercicio. Claro, de una manera siempre detallada, un poco más rápida que cuando recibimos la reunión. Y entonces vamos a proceder con el ejercicio 11-19 del libro de Sengel. Y bueno, la primera parte de la reunión fue más que todo introductoria, entonces ahora vamos de un solo al ejercicio. Entonces, acá tenemos el ejercicio, que en la versión digital del libro dice que es el ejercicio 11-21, pero en realidad en el libro en físico dice el 11-19. Esta figura 11-20 solo es ilustrativa. Entonces acá vamos a ver también que acá está el estado 5 y después está el estado 1. Entonces, como la figura solo es ilustrativa, pues acá lo corregí. Entonces tenemos que entra refrigerante 134A al compresor de un refrigerador de 100 kilopascales y menos 20 grados Celsius a una razón de 0.5 metro cúbico por minuto y sale a 0.8 megapascales. Entonces acá ya empezamos definiendo lo que son los estados. Tenemos que el estado 1 está a 100 kilopascales, que está acá, y menos 20 grados Celsius. A razón de 0.5 metro cúbico por minuto nos da el volumen, y cuando dice sale a 0.8 megapascales sabemos que es a la salida del compresor, o sea en el punto 2, y eso nos da el estado 2 con 0.8 megapascales y una eficiencia isentrópica del 78% en el compresor. De ahí nos dice que el refrigerante entra en la válvula de estrangulación a 0.75 megapascales y a 26 Celsius. Entonces ahí lo que nos está diciendo es acá el estado 3, 0.75 megapascales y 26 Celsius. El estado 3 podemos verlo acá, que es a la salida del condensador. Y luego nos dice que sale del evaporador como vapor saturado a menos 26 Celsius. Entonces acá tenemos el evaporador, tenemos que en el punto 5 sale a menos 26 Celsius. ¿Qué sucede con el punto 4? Bueno, el punto 4, nosotros sabemos que en una válvula de expansión, eso es de termodinámica 1, nosotros tenemos una disminución de la presión de manera isentálpica. Por tanto, esta línea que tenemos acá en el diagrama TS, que ya posteriormente lo vamos a explicar, es una línea de entalpía constante. Y como nosotros vamos a trabajar con entalpía, pues realmente no viene a ser necesario otro dato más, que cuando nosotros definamos la entalpía en el punto 3, tendremos que entalpía 3 igual a entalpía 4 para el estado 4. Entonces nos dice esto y luego nos dice muestre el ciclo en un diagrama TS con respecto a las líneas de saturación y determine a la entrada de potencia al compresor. Ok, entonces acá tenemos el diagrama TS que lo hice a mano, eh, por eso tal vez se ve un poco chueco. Las líneas verdes simbolizan las líneas de presión constante. La curva roja, pues es la campana de saturación de refrigerante R134A. Las curvas y líneas verdes, no, moradas, perdón, simbolizan el proceso. Y acá de gris puse el calor que entra al ciclo y el calor que sale. Este calor que entra pues es el que estamos sacando con el evaporador, que estamos retirando del refrigerador, y el calor que estamos mandando al ambiente. Asimismo el trabajo neto del compresor. Entonces ahí tenemos el diagrama TS. Bueno, los puntos. Tenemos punto 1. Punto 1 sabemos que está a 100 kilopascales menos 20 grados Celsius. Está aquí. De ahí tenemos, siguiendo un trabajo isentrópico del compresor, llegamos al punto 2S.
Pero como lo sabemos, los compresores realmente no hacen un trabajo isentrópico, no es un trabajo perfecto. Por lo tanto, hay eficiencias. La eficiencia de este compresor es del 78% y eso nos da este punto acá, un poco más elevado en temperatura y que sería el punto 2 que sería realmente lo que el compresor está ejerciendo de trabajo. Luego bajamos hasta el punto 3 que es acá en la salida del condensador, donde tenemos 0.75 megapascales, que sería esta línea de presión, y 26 grados Celsius. Acá tenemos, sabemos que tenemos acá eh, como líquido, como líquido, y luego bajamos de manera isentálpica por la válvula de expansión, disminuimos temperatura, por tanto disminuimos presión y tenemos este punto acá que sería el punto 4 en donde sabemos que es entalpía igual al punto 3 y luego vamos al punto 5 donde en el punto 5 nos está dando la temperatura de saturación que es menos 26 grados Celsius. Ahora procedemos a definir cada estado para posteriormente empezar el inciso A, B y C. Entonces, para el estado 1 vamos a definir el volumen 1, la entalpía 1 y la entropía 1 de la tabla. Ojo que tenemos el estado 1 en vapor sobrecalentado, por tanto nos vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado para el refrigerante 134A. Esa tabla está justo acá, que sería esta, la tabla A13. Y pues acá tenemos la A13E, que es la de propiedades, que está en sistema inglés, perdón, pero nosotros estamos trabajando en sistema internacional, por tanto nos vamos al sistema internacional. Y acá tenemos, como pues ya habíamos hecho el ejercicio, ya están marcados los valores. Entonces, el valor que nos dice es 100 kilopascales a menos 20 Celsius. Sabemos que 100 kilopascales es 0.1 megapascal a menos 20 Celsius, temperatura de saturación. Entonces acá tenemos los tres valores que necesitamos. Entropía 0.97, entalpía 239.5 y volumen específico 0.1984. Entonces vemos que acá tenemos los valores ya. Por tanto, ya tenemos toda la información del estado 1, toda la información necesaria. Luego vamos a definir el estado 2. En el estado 2, nosotros solo tenemos presión y eficiencia. Pero sabemos que si nosotros tenemos un proceso isentrópico de 1 a 2, la entropía en 1 va a ser la misma entropía que en 2S. Por tanto, ya tenemos la entropía en 1, entonces es la misma que en 2S. Con esta entropía nosotros vamos a encontrar la entalpía en 2S y lo vamos a hacer pues interpolando. Vamos a interpolar estos valores, entonces nos vamos a la tabla. En la tabla nos está diciendo que era 0.8 megapascales de presión y ese valor era 0.97, sabemos que se ubica entre 0.94 y 0.98 y nosotros necesitamos entalpía, entonces vamos a interpolar entre estos dos valores con el 0.97 para encontrar el valor medio de acá. Ese valor medio pues ya acá está calculado y sería 284.11 kilojoule por kilogramo. Entonces esa es la entalpía en el punto 2. Una vez tenemos el estado 2 definido, pasamos al estado 3. En el estado 3 tenemos 0.75 megapascales y una temperatura de 26. Tenemos que en el estado 3 tenemos un líquido comprimido. Para líquidos comprimidos, como les comenté, el libro trabaja con la temperatura con los valores de saturación de la tabla para R134A saturado. Entonces nos vamos a ir a esa tabla que es esta tabla A11. Como les digo eso porque está la tabla de presión y la tabla de temperatura. Por lo general, como les comenté, cuando yo llevé la clase trabajábamos con temperatura y el libro trabaja con la tabla de temperatura. Entonces pues trabajaremos con esa también.
Acá tenemos para el estado 3 a 26 grados Celsius y la entalpía para líquido saturado es 87.83. Entonces acá tendremos 87.83 y ya tenemos la información necesaria del estado 3 y pasamos al estado 4. Bueno, en el estado 4 solo es de poner la misma entalpía, pues porque sabemos que es un proceso, siguiendo el diagrama T, es un proceso isentálpico que se origina en la válvula de expansión. Entonces es la misma entalpía. Luego pasamos a definir el estado, a obtener la información del estado 5, en donde tenemos menos 26 grados Celsius y tenemos un vapor saturado. Entonces, para encontrar estos, vamos a seguir con la tabla de R134A saturado, que es la A11, y nos vamos a ir a la temperatura en menos 26. Y acá hay dos valores importantes, 101.73, que lo usaremos más adelante, y el que nos interesa en este momento es la entalpía de ese vapor saturado, 234.68. Entonces acá tenemos 234.68 y pues ya tenemos definidos los 5 estados, tenemos su información completa, entonces ahora sí podemos proceder a resolver los incisos. El primero nos dice la entrada de potencia al compresor. Entonces eso por acá lo tengo. La entrada de potencia al compresor. Tenemos que la fórmula de eficiencia es igual a trabajo isentrópico entre trabajo real, que sustituyendo por entalpía, esto sería la entalpía isentrópica en el punto 2 menos la entalpía en 1 entre la entalpía en 2 menos la entalpía 1, que sería el trabajo real. Sustituyendo valores y despejando para la potencia real, trabajo real, tenemos que el trabajo que realiza el compresor va a ser igual al flujo másico por eh, la entalpía en el punto 2, 2S menos la entalpía en el punto 1 entre la eficiencia. ¿Cómo calculamos el flujo másico? Pues acá está. El flujo másico va a ser igual al volumen entre el volumen específico. El volumen específico lo calculamos desde el estado 1 y el volumen pues ya nos lo da el ejercicio, cuando nos dice que es 0.5 metros cúbicos entre minutos. Y esto pues lo dividimos y, bueno, ojo, acá la conversión de que estamos trabajando en segundos el volumen, entonces hay que dividir los minutos entre los segundos. Y eso nos va a dar que el flujo másico es 0.042 kilogramos por segundo. Entonces, sustituimos el flujo másico acá. Y sustituimos la entalpía en 2S y la entalpía en 1. Y lo dividimos entre la eficiencia. Y eso nos va a dar igual a 2.40 kilowatts. Y esa pues es y ese será el trabajo que está realizando la entrada de potencia al compresor. Ahora bien, vamos con el inciso B. En el inciso B nos pide la tasa de remoción de calor del espacio refrigerado. Esto fue lo que hice bastante énfasis cuando tuvimos la clase a la 1. Y es de que la remoción hay que tener cuidado con el inciso, porque acá dice la remoción de calor del espacio refrigerado, pero fácilmente pudo haber dicho el calor que se le agrega al sistema o el calor que gana el refrigerante. Siendo ese el enunciado, entonces nosotros aquí, en vez de tener que la remoción de calor del espacio refrigerado es flujo másico por entalpía en 5 menos entalpía en 4, nosotros hubiéramos tenido que flujo másico es igual a la entalpía en 1 menos la entalpía en 4. Porque de 4 a 5 nosotros tenemos
el evaporador. Sabemos que el evaporador es el que está pues, en el refrigerador. Como les decía, si estamos hablando de la parte doméstica, refrigeración doméstica, es el que está dentro de la refrigeradora. Entonces, de 4 a 5 es donde nosotros estamos refrigerando. Pero de 5 a 1 ya no está el evaporador, sino que nosotros tenemos este tramo de acá. Y este tramo de acá está ganando calor, porque se le está haciendo, el libro menciona un recalentamiento, pero puede ser que esté ganando calor del ambiente. Entonces, o puede ser que se esté calentando con algún dispositivo también. Entonces, de este punto de 5 a 1 ya no es calor que estamos nosotros refrigerando, es calor que el refrigerante está ganando, pero no necesariamente nosotros lo estamos extrayendo de la cámara en donde queremos refrigerar. Entonces hay que tener cuidado con el enunciado. En este caso dice tasa de remoción de calor del espacio refrigerado, o sea, de 4 a 5, solamente donde está el evaporador. Entonces ese sería el flujo másico por la entalpía en 5 menos entalpía en 4, que acá lo tenemos. Sería 0.042 kilogramos sobre segundo por 234.68 menos 87.83 kilojoules por kilogramo, y eso nos da igual 6.17 kilowatts. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C nos pide la caída de presión y la tasa de ganancia de calor en la línea entre el evaporador y el compresor. Acá tenemos el evaporador y acá tenemos el compresor. O sea que lo que el ejercicio nos está pidiendo es la caída de presión que hay de aquí a acá y la ganancia de calor. Entonces, en este caso, sí vamos a calcular, sí vamos a trabajar con el estado 1. Y acá lo tenemos. El diferencial de presión va a ser igual a la presión de saturación que tenemos en 5 menos la presión de saturación en 1. La presión en 1 ya la tenemos, que es 100 kilopascales, pero la presión en 5 es la que encontramos desde la tabla, que sabemos que es la de saturación, 101.73. Entonces tenemos 101.73 kilopascales menos 100 kilopascales es igual a 1.73 kilopascales. Y luego vamos con la última parte del inciso que nos pide la tasa de ganancia de calor entre el evaporador y el compresor. Entonces sería el calor de 1 a 5, y tenemos que es el flujo másico por la diferencia de entalpía en el punto 1 menos la entalpía en el punto 5. Entonces acá tenemos que es 0.042 por 239.5 menos 234.68 kilojoule sobre kilogramo, y eso nos da igual a 0.203 kilowatts. Y pues acá lo tenemos. También acá están las respuestas de este ejercicio porque era impar. Y esa sería la ganancia de calor del punto 5 al punto 1. Entonces, esta es la explicación para, así se trabajan los ciclos de refrigeración reales. Como les comentaba a sus compañeros, también tenemos los ciclos de Carnot, pero esos pues no los abordaremos ya que no son objeto de evaluación en las unidades de los exámenes de termodinámica 2. Y igual, pues en la vida real no aplicarían, sino que este es el modelo que más se aplica a la realidad. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Y como les comenté, pues nos veríamos el domingo a las 5 para seguir con un ejercicio de ciclos de vapor, ciclo Rankine. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen día.